Bueno, Berlín fue la ciudad elegida ayer por Yanis Varoufakis, exministro de Finanzas de Grecia, para presentar un proyecto político con una definición relativa, pero que ha causado mucha expectación en todo el continente. Tanta que incluso el alcalde de A Coruña se acercaba hasta la ciudad alemana para participar de esta iniciativa que enseguida vamos a comentar. Se llama Movimiento Democracia en Europa 2025, DiEM 25, que propone cosas como estas. Yanis Varoufakis tiene un objetivo: refundar la Unión Europea, y quiere hacerlo antes de 2025. El nuevo proyecto político presentado por el exministro de Finanzas griego vio ayer la luz en el Teatro Volksbühne de Berlín. If our analysis is right, if the European Union is disintegrating because of its terrible governance and architecture, the only alternative is to try something we've never tried before. El Movimiento por la Democracia Europea 2025, así se llama, nace con una clara vocación integradora. La hoja de ruta marcada para cambiar el rumbo incluye objetivos y plazos muy concretos. El primero es lograr de forma inmediata la transparencia en la toma de decisiones. Para ello pretenden que las reuniones del Consejo de la Unión Europea, del Ecofin y del Eurogrupo sean retransmitidas en directo, que las actas de las reuniones del Consejo del Gobierno del Banco Central Europeo sean publicadas una semana después de que las reuniones hayan tenido lugar. También que todos los documentos relativos a negociaciones cruciales como los tratados de comercio, los rescates o el estatus del Reino Unido sean publicados en Internet. Por último, quieren crear un registro obligatorio de grupos de interés que incluya los nombres de sus clientes, su remuneración y sus reuniones con personal oficial. El siguiente caballo de batalla, para el que se marcan un plazo de 12 meses, será terminar con la crisis económica. Para ello, la formación de Varoufakis se plantea utilizar las instituciones actuales, pero incidiendo en 5 puntos estratégicos: corregir la deuda pública, reestructurar el sector bancario, acabar con las inversiones inadecuadas, solucionar la crisis migratoria y combatir el aumento de la pobreza. El paso siguiente, el definitivo, es celebrar un referéndum continental para poner en marcha una asamblea constituyente. Para ello se dan 24 meses de plazo. A partir de ahí se aprobaría una nueva constitución que reemplace los tratados vigentes. La apuesta de Varoufakis parece clara. Lo que no está tan claro son las respuestas a los desafíos que plantea. Por eso ayer, antes del acto de presentación, cuya entrada costaba 12 euros, se llevaron a cabo 3 mesas de trabajo a puerta cerrada. En ellas participaron economistas como el estadounidense James Galbraith o el italiano Toni Negri, filósofos como el croata Srako Horvat o políticos como el diputado laboralista John McDonnell o el alcalde de A Coruña, Xulio Ferreiro. We're now going to another rebel city, which is going to be part of the network of rebel cities, rebel regions, rebel states, rebel European Union that DiEM is imagining. The mayor of La Coruña. We demonstrate that we can win the electoral game, their electoral game, just with our hands and with the power of the people. That people who have been beaten by the crisis, by the austerity policies, those people now are in the government of their cities. Now it's time in Europe to replicate this process. Habrá que esperar para ver cómo termina la nueva aventura europea de Yanis Varoufakis. Xulio Ferreiro, moi boa noite. Hola, que tal? Moi boa noite. Bueno, recén chegado de Berlín, como foi ese encontro con Varoufakis? Bueno, intenso, ¿no? Foi un día, a verdade, de traballo moitas horas, moitas opinións, recoller, bueno, un pouco todas as ideas, ¿no?, que recorren esa Europa e, bueno, estivo moi interesante, a verdade. Por certo, non sei se tivo ocasión de aclararlle a Varoufakis que o topónimo da cidade da que é alcalde A Coruña. Sí, fíxeno un par de veces, sí, pero debe estar moi instalado. Bueno, por que estaba o alcalde da Coruña neste foro europeo, apoiando a Varoufakis neste Movimento Democracia en Europa 2025? Por que? Quen o convidou? Bueno, convidaronme dende a organización do evento, porque, bueno, pues en Europa, verdade, interesa bastante o que pasou nas municipais, aquí no Estado español, o que pasou en Barcelona, o que pasou na Coruña, como, bueno, que se crearon estes movimentos en mistura de sociais e políticos, como é a Marea Atlántica, ou como foi Barcelona en Común, e hai curiosidade por saber o que fixemos, como fixemos, e bueno, que recorrido ten unha forma de organización como esta. Eu non sei se concorda ca folla de ruta presentada por Varoufakis, porque estábamos repasando algunos puntos fundamentais, claro, é como unha especie de carta aos Reis Magos. Considera que é posible facer esas cousas que plantexa Varoufakis? Pois non sei, solucionar a crise migratoria, supoño que todo o mundo quere solucionar a crise migratoria.
Bueno, eu creo que non é tanto un programa a cumplir inmediatamente ou unha lista de desexos, eu creo que son objetivos comuns, non? Unha das cuestións que se poñen en riba da mesa é como xuntar, non, moitas sensibilidades diferentes. Eso, pues, por exemplo, aquí na Coruña fixémolo poñendo un programa de objetivos por diante o que todos nos pudiésemos adherir, e ese tipo de cosas eu creo que son interesantes, ¿no? Plantar eses objetivos. Por outro lado, eu creo que está poñendo a clave ese programa no que son os principais problemas estruturais da Unión Europea neste momento, non? Cando deixou de valer o proxecto europeo? Bueno, o proxecto europeo deixa de valer en canto non se respetan os deseos dos cidadáns europeos, non? É dicir, o que está pasando en Grecia, o que está pasando aquí mesmo no Estado español. Cando se nos dicen da Unión Europea que dá igual quen goberne en España, que as políticas van a ter que seguir sendo as mesmas, bueno, hai unha sensación de frustración e de que este non é un proxecto democrático, e iso provoca desafección, o que está pasando no Reino Unido, por exemplo, o que está pasando en moitos países do leste, onde os movimentos son a separarse da Unión Europea, non? Si creemos nun proxecto común europeo, é evidente que ese proxecto ten que estar sentado nunhas bases diferentes. Claro, pero non lle chama a atención que Yanis Varoufakis formou parte do goberno de Grecia. Nestes momentos, Varoufakis non está sendo tan escoitado en Grecia como no resto do continente. Bueno, parece que hai unha imposibilidade de levar á práctica determinados proxectos, como se demostrou polo feito de que Varoufakis saiu dese goberno do que sigue formando parte Alexis Tsipras. Sí, bueno, que se mostrou a incapacidade dos gobernos nacionais para trasladar dentro do seu territorio as políticas coas que se presentan as eleccións, non? Por esa propia, digamos, por lo que pasou en Grecia, que foi directamente, unha chantaxe, e depois se toma ou se deixa e non hai máis. Entonces, eu creo que a referencialidade de Varoufakis como unha persoa que puso o dedo na chaga de cales eran os problemas, pode servir para construir un proxecto colectivo e con moitas voces, non? Evidentemente. Pode servir un pouco a figura de Varoufakis para iso. Falamos de grandes asuntos, de grandes conceptos, pero imos a cidade da Coruña, que vostede goberna, foi elexido nesas eleccións municipais, pero ten atascados varios asuntos como consecuencia de que non ten maioría absoluta. Eu non sei se vostede ten a sensación de que desprezou ese feito, o feito de que non ten maioría absoluta a Marea e de que finalmente ten que poñerse de acordo con outro grupo como o Partido Socialista. Non desprezamos para nada. Simplemente fomos conscientes do primeiro día e intentamos todo o posible por ter un trato máis cordial e que se puidese basar en intereses comuns co Partido Socialista. Es decir, houve momentos onde isto se produciu, foi, por exemplo, no tema das ordenanzas fiscais, pusemos un objetivo en riba da mesa, que eran unhas ordenanzas fiscais máis xustas, e conseguimos facelo. Ahora levamos 2 meses agardando a que o Partido Socialista, nuns orzamentos que tiñamos toda a intención de negociar con eles desde o primeiro día, nos traslade as súas demandas, as peticións, e que quere que estén neses orzamentos, ou que lle parece incorrecto ou inapropiado do que nos presentamos. E levamos 2 meses agardando por iso, e a resposta que recibimos é levantarse da mesa de onde estamos parando. Claro, é dicir, a intención de negociar está toda, pero hai que atopar alguén enfrente que teña ganas de negociar e de aportar e de sumar para o futuro da cidade. A outra parte di o contrario? Bueno, eu creo que a outra parte non di nada. A outra parte non está poñendo razóns en riba da mesa, non? Se fala de que non se dá información. Bueno, eu non sei se ter a un concelleiro dun goberno durante 3 horas dando información unha por unha de todas as partidas e que se lle diga que en que va a consistir a campaña de comercio de Nadal do ano que ven, diga que, que aínda non está diseñada, e iso de negar información, eu creo que o que é non querer negociar un orzamento, é outra cousa. Que pronóstico fai, alcalde, do que vai acontecer nesa relación, porque necesitan o Partido Socialista vostedes? Sí, pero o Partido Socialista terá que elegir que quere facer da súa vida. É dicir, si quere ser parte do problema ou parte da solución, si quere sumar para a cidade ou só están pensando nas súas situacións internas, en que va a sacar desto ou que non va a sacar, en como pode proxectar a súa imaxe na cidade. Si esas son as preocupacións do Partido Socialista e as nosas son que a cidade ten un instrumento útil para gobernarse, para crear investimento, para crear postos de traballo e para crear unha cidade máis xusta e con que todos os vecinos estén atendidos, pois nos entenderemos, pero se vamos a falar de que saco eu disto, pois é máis difícil. Bueno, escoitamos a Varoufakis decir que os partidos están obsoletos nesa intervención que onte protagonizaba en Berlín. Quería preguntarlle polo outro dos asuntos de actualidade das últimas horas, non ten que ver ca Marea Atlántica, pero sí cunha organización política vencellada de algún xeito a estrategia que pretende seguir a Marea. Estou falando de Podemos con esa decisión de Madrid de disolver o partido aquí en Galicia.
que lle parece? Xa sei que non é de Podemos vostede, pero algo terá que decir. Non lle parece un pouco bella política isto de tomar decisións desde Madrid de que desapareza o partido en Galicia? Bueno, dimite, non? Parte do Consello Cidadán galego. Bueno, eso creo que é un elemento bastante relevante, non? Supoño que a situación salutariamente deriva desa dimisión en bloque, non? Bueno, efectivamente, un asunto interno, un partido que non pertenzo, por tanto, con todas as cautelas e o respeto aos procesos internos. Eu creo que detrás desto hai un debate sobre, bueno, cal debe ser a estrategia de Podemos no futuro e nas autonómicas, non? Eu aí, a miña opinión, díxeno sempre con respecto a Podemos e a calquera outra forza que participou nas confluencias municipalistas e en Marea. Temos que seguir sumando, temos que seguir ampliando espacios, temos que seguir construindo, digamos, unha verdadeira espacio político transversal e dirixido á maioría, e aí non sobra ninguén. E os camiños en solitario, pois non me parecen o máis adecuado. Xa para rematar, alcalde da Coruña, foi presentado como o alcalde dunha cidade rebelde. En que rebelde Coruña? Bueno, é un termo, non, que se está acuñando. Bueno, eu contestaba hoxe esa pregunta a outra televisión de Madrid, e, bueno, é rebelde en que non nos conformamos co que tiñamos hasta ahora, non nos conformamos coa corrupción, non nos conformamos con que estemos pensando en contentar os mercados mentras as persoas o pasan mal, que non nos contentamos con un sistema que non nos permite opinar en moitas cousas. Bueno, eu creo que esa foi a rebeldía da xente que nos votou, que dixo que non quería seguir nestas condicións. Bueno, ese eu creo que é un pouco o espírito, non, que temos moitos e moitas, e que, bueno, se sae, non, surde de formas diferentes, pero unha delas eu creo que esta da Marea Atlántica e outros movimentos que hai por aí adiante. Bueno, pois Xulio Ferreiro, alcalde da Coruña, graciñas unha vez máis por atendernos a estas horas intempestivas. Gracias, unha aperta. Bueno, empezo por ti, Iván. Varoufakis. Sí, Varoufakis, la presencia del alcalde de La Coruña y un poco también, bueno, pues lo que destila, lo que se pretende transmitir desde la Marea Atlántica, vamos. A mí sorprendeume, non, a presencia do alcalde da Coruña, porque é certo que Varoufakis é un verso libre de Siriza, non? Xa abandonou incluso o que Siriza significa en Grecia neste momento, non? E trazando ese irmanamento, non, entre Podemos, as Mareas, tamén en algún momento, Esquerda Unida incluso, con Siriza, pois me sorprendeu, non sabía interpretarlo inicialmente se era un desmarque xa de Podemos ou non, ou, en fin, buscar unha vía propia, non? En todo caso, sobre Varoufakis, a mí me parece un exercicio no plano teórico bonito, na idea de intentar fundar un movimento, un partido europeo, porque sí que coincido con algo que falábamos aquí antes na mesa, que a necesidade de reforzar políticamente a Unión Europea. O que pasa que creo que Varoufakis nin ten os mimbres, nin ten a estructura, nin siquiera ten a ideoloxía neste momento necesaria para poder facelo, porque claro, cando ese programa é absolutamente realizable. Claro, pero ata que non? punto, bueno, pues se pode permitir que se sigan plantexando cousas como as que aparecían nese programa que resumíamos en esa peza por parte dunha persoa que formou parte dun proxecto político en Grecia, bueno, que finalmente tivo que abandonar, porque... Que llegó al corralito. No. A ver, Adina. Bueno, yo no lo veo exactamente así, porque me parece que él no, salió... que tenga algo que ver con que falábamos antes también. Sí, ¿no? pero él salió de un proyecto político que fue imposible llevar a cabo porque en este momento, de acuerdo a cómo están configurados nuestros acuerdos en la Unión Europea y la política fiscal que se está llevando a cabo, no era posible, ¿no? Entonces... Claro, pero la pregunta una vez más es, ¿pero es posible hacer lo que él dice? Esa bueno, es la pregunta, él está planteando un tema, yo creo que aquí hay dos cuestiones diferentes. Porque no es que haya dicho que no la ultraderecha de Grecia, es que sus compañeros de Siriza les dijeron, acabaron haciendo otra cosa, ¿no? Sí, porque era imposible, de acuerdo a tal y como están las cosas en este momento, cómo están configuradas, ¿no? Entonces, yo creo que aquí hay dos cuestiones diferentes. Una es el tema de fondo que él plantea y la otra cuestión es el programa que plantea, ¿no? Yo saludo positivamente la cuestión de fondo y me da un poco igual de quién viene, ¿no? Me da igual que viene de Varoufakis, ¿no? En este caso, porque creo que no se va a quedar aquí. Creo que lo empieza él, pero empieza un movimiento y espero que otros lo cogerán, que es necesario, yo considero que es necesario hace muchísimo tiempo. Pienso que la izquierda europea tiene que empezar a hablar de cuáles son los principios de una izquierda europea de nuevo en este contexto nuevo en el que estamos. Y no me refiero ahora al contexto nuevo en el sentido de la crisis económica, ¿no? Sino que estamos hablando
observando que los principios de la izquierda europea, de la izquierda internacional, se han quedado en el marxismo que empezó, ¿no?, en otro contexto histórico, en la gran transformación de Polanyi, en todo este tipo de cuestiones. Tendría que pasar por en aquí. todo el proceso de neoliberalización, de desregulación, de globalización de la economía, con principios neoliberales que hemos sufrido, bueno, sufrido a lo mejor es un poco dramático, que hemos pasado en los últimos 20, 30 años, la izquierda europea no ha llegado a plantearse en serio un debate, pero ya de esencias, no estamos hablando de políticas concretas en una parte o en otra, sino un debate de principios sobre qué significa una política económica global de izquierdas. Y de eso es lo que tenemos que hablar. Lo empieza Varoufakis, podemos discutir si es la persona adecuada, si puede llevarlo a cabo, si no. Pero yo creo que es un movimiento que puede empezar con personas como él, porque están planteando este tema y pueden subirse otros, ¿no? Porque se van a sumar, yo creo, al debate de esencias y otros intelectuales, se van a sumar otras personas, ¿no? Ahora, el programa tiene ciertos problemas. Yo creo que el programa, tal y como lo plantea, es complicado. Outra cousa que é a crise da socialdemocracia. É dicir, se por algo é interesante o xurdimento dun movimento como este, é porque vai forzar a socialdemocracia, que leva como 30 anos bastante desorientada dentro da esquerda, a reposicionarse. Algo que está pasando tamén en España. O documento que presentou o LUNS, o Partido Socialista, vai un pouco nese sentido, non? De intentar ver como redefinimos, como dices ti, os eixes básicos dun programa económico de esquerdas, non? E eu creo que, en ese sentido, é moi interesante. E, nun minuto, digo 4 cousas. Primeiro, a política económica neoliberal, creo que podemos decir que foi terrible. Creo que podemos decir, soubemos hai pouco dun informe de Oxfam que falaba de que a desigualdade está medrando de maneira brutal a nivel de planeta. Unha cifra, o 1% da poboación do mundo ten o 50% da riqueza do mundo, se iso non é desigualdade, verdad? O sea, que hai un problema de gobernanza neoliberal que nos está... Segundo, está o problema da arquitectura institucional da eurozona, é dicir, como é posible que teñamos unha moeda única, pero non teñamos un parlamento forte, un orzamento forte dos últimos 10 anos, pero que non parece que se... Exactamente. E última cousa que quería decir, a ver, cando falo, e se sei que supoño que ti me vas a saltar, de crise de socialdemocracia, quero poñer un exemplo. O señor Dijsselbloem, que se viu antes en Imaxes, que é o comisario que se define a si mesmo, ollo, como keynesiano, a ver, é un socialdemócrata, vale? É dicir, eu creo que se agora mesmo Olof Palme ou Willy Brandt levantaran a cabeza, se pegarían un tiro rapidamente para volver, porque, vamos... Entre os que están, por exemplo, por certo, firmando o documento, porque creo que foi compañero de Varoufakis de Parlamento, está o fillo de Gael, ¿verdad? Déjame poner solo una pregunta, Iván, abierta, ¿no?, que también es interesante a esto, un añadido, ¿no? Qué curioso, ¿no?, que estamos hablando de la refundación de la Unión Europea y que esa idea viene de los países más afectados por la política de la Unión Europea, que en cierto sentido los más ricos, por simplificar un poco la Unión Europea, están planteando en irse, Gran Bretaña y otros, ¿no?, que también en cierto sentido han tenido muchas más ventajas de ser miembros de la Unión Europea que los países del sur, y los países del sur están hablando de una refundación de la Unión Europea. A ver, coincido e discrepo en partes iguais, no? Dicir, no sentido que eu creo que sí que é necesario, a socialdemocracia leva falando do debate, de saber a onde ir, a onde non ir, desde hai 20 anos, probablemente, e tal, non? Pero o problema non está tanto en saber que facer, porque eu creo que o modelo está claro, o modelo é o estado do bienestar que tivo Europa desde a Segunda Guerra Mundial hasta o día de hoxe, senón o como facelo nun contexto económico e político pensado desde o neoliberalismo puro e duro e desde o conservadurismo e desde a dereita, que imposibilita, cando un goberno socialdemócrata accede a dirixir un país determinado, imposibilita ás veces poder aplicar determinadas políticas nas que cree, pero non ten os instrumentos para poder facelas, fundamentalmente polo que falábamos antes. Porque non temos alianzas europeas de esquerdas que posibilitan efectivamente, eu aí sí que creo, esa é a parte da que coincido, na que a socialdemocracia, decía Dina moi ben antes, ten que armarse europeamente como mínimo para poder poñer en marcha políticas comuns nos diferentes países da Unión Europea. Pero claro, para saber como facer o que quere, porque o que quere eu creo que o ten bastante claro. Pero yo no estoy de acuerdo que está claro lo que quieren hacer. Eu creo que Varoufakis non é a saída precisamente porque o que plantea
é absolutamente irrealizable, e o método ao final é chegar a unha refundación da Unión Europea para votar en referéndum unha Constitución Europea que xa se convocou ese referéndum hai uns anos e desgraciadamente por posturas intransixentes como a súa en algúns casos, ese referéndum e esa Constitución foron ao traste e debilitaron ainda máis a posibilidad de construir unha Unión Europea federal. Me parece que sí es un intento de una nueva internacional, ¿no? Una nueva internacional de los no partidos. Esto tiene un punto de novedad, ¿no? Este ideal de transparencia paradójico, ¿no? Porque parece que se decidió en mesas de trabajo a puerta cerrada que las reuniones de la Unión Europea sean a puerta abierta, ¿no? Son las propias contradicciones humanas, ¿no? Vamos a ver, el programa que plantean yo creo que lo podría firmar cualquiera, es decir, es transideológico casi. Bueno, las manifestaciones de derechas de toda Europa no necesariamente con la dicen pobreza, solucionar la crisis migratoria y el hambre en el mundo, o sea... No concrete... Vamos a ver. Recordemos un inciso solamente, los problemas que está teniendo Angela Merkel precisamente por tratar de solucionar la crisis migratoria en Alemania. Yo creo que Varoufakis es el síntoma de Tsipras. Evidentemente sale de ahí. Tsipras gana unas elecciones, luego se ve apretado por la Unión Europea, convoca un referéndum para oponerse a las propuestas del Eurogrupo, un referéndum que es simplemente para decir, con perdón de la expresión, merda, porque luego, es decir, no era un acto político, era simplemente una protesta, un referéndum que podía haber sido una manifestación. Entonces, ¿qué ocurre con todo esto? Que en el contexto de la Unión Europea solo se puede ser rebelde porque no se puede ser revolucionario. Porque la única propuesta auténticamente revolucionaria sería cuestionar el euro. Todo lo demás es semblante. Unos semblantes a mí me gustan más que otros. Puedo consonar más con una ideología más solidaria, más de reparto, más de poner coto... Pero o euro pode ter outra gobernanza, home. Sí, digo eu, como o dólar, sin ir máis longe, ¿no? Para eso hay que ganar la mayoría en el Parlamento Europeo, cosa que está lejos. Pero lo único auténticamente rupturista sería romper con el euro, que es lo que Grecia al final no hizo. Bueno, sí, se plantea, ahí hubo intentos que no se han descartado todavía, la posibilidad de salirse del euro, que el propio Varoufakis ayer discutía si había sido él o había sido Tsipras el que lo había propuesto. Bueno, Fernando. En teoría lo había propuesto él porque lo defendía, ¿no? Bueno, sé si ahora dice que no, que él siempre quiso quedarse en el euro. No sé quién lo inventó, pero que él lo defendía, ¿no? De hecho, les llevó esa situación a lo que les llevó, ¿no? Corralito, tal, posibilidad de default total. En fin, en cuanto a la gobernanza, ¿no?, del euro con respecto a lo del dólar y demás, yo creo que esa socialdemocracia que creció y se expandió en Europa, cuando Europa era hegemónica en el mundo, es que esto no se puede olvidar. Porque es que era un momento en que Europa era rica y tenía un mogollón de excedentes. Aparte de muchísimos excedentes, perdona, no. En 1945 aparte de que tenía muchísimos excedentes, tenía una estructura social completamente distinta. Es que la estructura social, esta pirámide que describía antes Santiago, es que no era esa. Entonces los cálculos bien intencionados que se hicieron en un momento en que es como lo que vemos con las empresas, es decir, si tú en un momento en el que eres hegemónico en un mercado tomas unas decisiones a largo plazo, puede ser que la situación a largo plazo ha cambiado. No somos hegemónicos y entonces tenemos que entenderlo en el contexto mundial, porque si queremos mantener las cosas de manera artificial, lo estamos haciendo vía deuda hasta que esto estalle, y el día que estalle pues nos vamos a dar cuenta que a lo mejor haber tenido unas políticas más serias antes nos hubieran llevado a tener que tenerlas menos críticas después. Dejadme que avancemos un poco porque efectivamente en todo este contexto todo tiene que ver lo que estamos hablando esta noche. Aparecen nuevos movimientos políticos. Varoufakis es un representante de una parte, porque Varoufakis también es bastante casta, por otro lado, si recordamos un poco de dónde viene y a qué se dedica. En fin, decía, Podemos, uno de los movimientos que aparece aquí en España, tantas veces comentado, crisis orgánica muy grave aquí en Galicia, que algunos dicen no ha hecho más que empezar. Las noticias de hoy indican, como seguramente ya saben, que Breogán Riobo ha sido de facto destituido desde Madrid, a pesar de que él hoy ha vuelto a recordar que sigue siendo el secretario general elegido por los famosísimos círculos.
Uxía Rodríguez, menudo lío, cuéntanos. Menudo lío, crisis, y no solo crisis, sino lucha abierta por el control de Podemos en Galicia. Breogán Riobó, todavía secretario general de la formación aquí en nuestra comunidad, desafía la dirección del partido en Madrid. Él dice que continuará en el cargo y ellos que está destituido. Este secretario xeral sigue con súas plenas funcións e confía nelas para afrontar os novos desafíos e retos, sempre coa firme convicción de garantir os principios de democracia real, de participación e de transparencia que inspiran esta organización. Eu, como indicaba, sigo a ser secretario xeral de Podemos Galicia e, polo tanto, pois, non teño que presentarme agora a unhas primarias porque xa fun escollido no seu momento polas persoas que deciden todo en Podemos, que son a xente que está inscrita en Podemos Galicia. Riobó dice que él continúa y continuará al frente de Podemos Galicia porque la disolución del Consejo Ciudadano Gallego y de la Comisión de Garantías no afecta a la Secretaría General, que la gestora nombrada por la ejecutiva del partido no le resta poder, que él está legitimado. Eso es lo que decía esta misma mañana en A Coruña. No tardaron en contestarle desde Madrid. El señor Riobó es libre de presentarse o no presentarse al nuevo proceso interno que convocó nuestro secretario general en el marco de una reunión del Consejo de Coordinación Estatal, como corresponde a su competencia, y por lo tanto si no se presenta, bueno, pues tendremos un secretario general en Galicia tan pronto como se ponga en marcha ese proceso electoral que le compete al equipo técnico que vamos a proceder a nombrar lo antes posible. La tormenta, que lleva ya mucho tiempo gestándose en Galicia, estalló ayer mismo. Entonces, Sergio Pascual, al que acabamos de escuchar, anunciaba el nombramiento de una gestora para dirigir el partido en nuestra comunidad, una gestora que se encargará de organizar unas elecciones internas para nombrar una nueva cúpula. Decisión contundente que llegaba después de la última retahíla de dimisiones. 10 miembros del Consello Autonómico, encabezados por los diputados Antón Gómez Reino, Ángela Rodríguez y el senador José García Buitrón. Antes ya habían renunciado otros 9 integrantes. A ellos se unieron además 2 dimisiones en la Comisión de Garantías. Como esos 2 órganos se quedaron sin el 50% de sus miembros originales, la Ejecutiva Estatal procedió a su disolución. Es la gota que ha colmado un vaso que venía llenándose desde las elecciones generales, con un Podemos dividido en 2 bandos. El de Breogán Riobó, que cuestiona la coalición de En Marea, y el encabezado por Gómez Reino, del lado de la dirección nacional, en defensa no solo de la unión creada para las generales, sino de su reedición para las autonómicas. Creo que tampoco descubro nada si recuerdo que ha habido, bueno, discrepancias airadas y públicas en la prensa galega, y no solo en la prensa galega, entre quienes estimaban que el resultado de las elecciones en Galicia en la fórmula En Marea había sido un éxito rotundo, como decía nuestro secretario general Pablo Iglesias, y quienes estimaban que no había sido así, que más bien había sido un proceso, bueno, digamos que no tan exitoso. Y esto ha abierto bueno, heridas públicas en Galicia. Y en medio de esta lucha interna, el secretario general de Podemos Galicia encontró un leve aliento público hace tan solo unos días con la visita de Juan Carlos Monedero aquí a Coruña. El cofundador del partido salió en su defensa, reconociendo errores en la conformación de En Marea. Y ahí también hay una cosa que yo creo que ha apuntado Breogán y que tiene su razón, y es que las bases de Podemos querrían haber tenido muchísima más participación en todo el proceso, incluida la campaña electoral. El caso es que de poco le sirvió ese apoyo a Riobó. Sigue defendiendo que tienen que ser los militantes gallegos los que tienen que decidir cómo presentarse a las elecciones autonómicas que hay este mismo año. Él sigue dando 3 opciones. O único que fago é plantexar a realidade da situación na que estamos, que hai 3 escenarios concretos, que son que En Marea vaya directamente ás eleccións autonómicas, que haxa unha posibilidade de confluencia mellor feita, na que os erros cometidos se poidan corrixir, na que se garanta realmente a democracia real, se garanta a transparencia, se garanta a participación e se garanta a igualdade. E un tercer escenario que Podemos poder ir en solitario ás eleccións autonómicas. Eu nunca me decantei por ningún destes 3 escenarios, simplemente os puxen sobre a mesa.
Lo que está claro es que En Marea ha resquebrajado a Podemos Galicia. Escuchen lo que decía ayer mismo Pablo Iglesias mientras Breogán Riobó pone esas tres opciones sobre la mesa, incluido que Podemos se presente en solitario. Al secretario general de la formación solo hay una que le sirve. Iglesias lo tiene más que claro. El calendario electoral en Galicia es importante y nuestra apuesta por En Marea como espacio político en el que nos sentimos muy cómodos y espacio que estoy seguro que ganará las próximas elecciones en Galicia, merece que nuestra organización esté lista, esté preparada y esté fuerte. Y por último nos preguntamos qué opinan sus compañeros de coalición, porque recordemos, En Marea está formada por Podemos, Esquerda Unida y por Anova. Estou convencido de que, independentemente desas decisións, que o vieiro de confluencia e a continuidade do relato de Marea está absolutamente garantido e é o camiño a seguir de caras autonómicas. Mais alá dos debates internos e das decisións que poidan adoptar, eu non teño dúbida de que o camiño e a súa implicación no proceso será importante. Bueno, pues como veis, así ha estallado la crisis de Podemos en Galicia. Bueno, pues efectivamente, un lío el que tiene Podemos en Galicia, lío orgánico que traslado a la mesa y que no sé cómo interpretáis. Insisto, Breogán Riobó aferrándose a un sistema de elección de los representantes de Podemos basado en los famosos círculos que mucho no tenemos presentes últimamente. Empiezo por ti, Adina. Bueno, yo creo que aquí hay dos niveles de análisis, ¿no? El primero es, efectivamente, que Podemos, en primer lugar, cuando empezó todo el movimiento, parte de la idea de que es un movimiento asambleario, que eso es clave, ¿no?, en su organización, y en el momento en el que entra en el sistema político y empieza a constituirse como partido, empieza a actuar, ¿no?, de Pero maneras... recordemos lo que le decían los partidos convencionales en aquella primera fase. ¿Y qué era? Que no era posible organizar un partido. Que no era de esa posible, manera. sí, claro. Y ellos contestaban como contestaban. Que sí porque que era posible, claro. sí, que por lo menos internamente, claro, y ahí está el problema, ¿no? Yo creo que en cierto grado, efectivamente, una vez que se juega de acuerdo a las reglas del sistema electoral español, ¿no?, y uno se configura como partido, hay cosas que no se pueden hacer, no obstante, renunciar del todo a la plataforma, ¿no?, renunciar del todo al tema de que haya mucha más democracia interna, ¿no?, que es lo que planificaban, ¿no?, ser un partido, al final convertirse en un partido, pero tener un sistema de democracia interna y de participación interna muy considerable, ¿no?, de que se pueda opinar internamente, cosa que en papel muchos partidos dicen, pero que en la realidad no se materializa. Al final las listas de todas las... Exactamente, entonces ese es el problema en el que incurre en este momento, ¿no? No sé cuánto le afectará a la imagen de Podemos en general, ¿no?, en España, porque yo creo que la población y sobre todo las personas que han votado Podemos tienen cierta tolerancia con estas contradicciones al entrar en el sistema, ¿no? Y obviamente, bueno, yo creo que cierta tolerancia hay que tener, ¿no?, porque efectivamente una vez que se juega de acuerdo a unas reglas, pero hay cosas más flagrantes que otras, ¿no? Eso por un lado. Por otro lado, efectivamente, lo que atrae la atención es en este momento hay una parte de la directiva que dimite, ¿no?, obviamente en un grupo pequeño como es la coordinación de un partido a nivel local, ¿no?, a nivel gallego, es un problema. Lo que sorprende es el hecho de que se vaya tan rápidamente a una solución tan radical, ¿no?, que por ejemplo el partido desde Madrid no plantee que haya una negociación, ¿no?, que por ejemplo se intente resolver este problema interno, ¿no?, que se lleva a cabo. Obviamente cuando hay personas en una directiva que no se entienden para nada, es muy difícil se tiene que hacer algo, ¿no?, es muy difícil que las cosas continúen, pero ahí, bueno, parece que de momento no se ve una solución que vaya un poco más en la línea de discutir cuáles fueron los principios de Podemos y discutir una solución a este problema. Fernando. Bueno, yo creo que esto está demostrando una vez más lo que son y lo que podemos esperar. Esto no es un AG2, es un AG al cuadrado. Entonces esto ya es una sopa de letras todavía mucho más complicada, donde los nominalismos y las incongruencias entre lo que dicen y lo que hacen, pues va a llegar a un punto en el que, bueno, vamos a ver. Antes me preocupaba más el tema de Podemos, yo creo que ya no me preocupa absolutamente nada. Lo que pasa es que yo creo que vamos a perder 2 años en este país, veremos el precio que pagamos, de falta de gobierno absoluto a todos los niveles. El PSOE aquí va a entrar al juego, yo creo que en un error estratégico, yo creo que de una dimensión colosal y vamos a ver lo que ocurre. El problema es que en la vida no es hacerse con el poder, es que luego hay que hacer cosas. Esto es como cuando uno dice, le han nombrado gerente de la empresa, me ofrece Fernanda Macho, pero ahora tienes que hacer rentable, lo que hemos dicho antes de Sargadelo. Si tienes un producto cojonudo y estás arruinando, es que, lo ha dicho Santiago, ¿no?, es que la gestión la has hecho muy mal, no tiene otra. Ahora veremos por qué, pero la gestión nefasta. Entonces esto es lo mismo, vamos a ver cómo se gobierna y lo que sí que estamos viendo es que de nueva política lo que decía nada... Dina, ¿tú crees que tiene de momento la gente tolerancia? Muchísimo. ¿Por qué? Porque de momento hay una cosa que es el antipepeísmo.
el antipepeísmo es cualquier cosa con tal de sacar al PP del gobierno. Entonces, eso está, digamos que, anulando cualquier otro tipo de análisis. Pero no es solo eso, Fernando. Mira, fíjate, todo lo que dicen al final, donde se reduce el centro de discusión, es no podemos permitir más años de PP en el gobierno. Porque cualquiera de las líneas argumentales, temáticas, les diferencian. Todas las, pero yo creo que la gente también tiene tolerancia con el hecho de que es un grupo nuevo, es un partido nuevo, y como cualquier grupo nuevo al principio pasa por vamos fases. A ver, pero no, ellos pusieron el umbral de tolerancia. Sí, pero Fernanda, cualquier grupo cuando se constituye pasa por conflictos, pasa por periodos de ese tipo de tormenta, ¿no? Pasa por periodos no por hacer lo contrario de lo que has dicho. No, sí, porque hay diferentes. No, los umbrales de tolerancia los marcaron ellos. Sí, pero dentro de un partido, dentro de cualquier movimiento, siempre hay personas, ¿no? Porque un partido es una conjunción de muchas personas que van a opinar distintamente. Hasta que se establece la ideología de un partido, hay mucha negociación. Claro. A ver, chicos, por favor. Seguramente, aparte de ser un momento muy novo, tivo muitísimo éxito. Porque é a primeira vez, e creo que se dixo nesta mesa algunha vez, é a primeira vez na historia da democracia española en que no campo da esquerda existe un competidor serio do Partido Socialista, serio en termos de apoio electoral, non? Sí. Nunca, desde a morte de Franco, houbo en este país y la cúpula le dice en este caso a Breogán, no me toques el éxito por los principios. Es decir, lo que yo creo, es decir, no me vayas a tocar el éxito ahora con los principios, ¿no? Vamos a ver, Breogán tiene razón. Breogán tiene razón. Es decir, los círculos, la democracia directa, esto es lo que representaba Podemos germinalmente. ¿Qué ocurre? Que ahora vemos que efectivamente lo que hay es sobre todo un cálculo de lo que interesa electoralmente, etcétera. Que no digo que sea... Vamos a ver, el problema no es funcionar así. Bienvenidos al mundo de los seres humanos, ¿no? No de los santos que no tienen ningún tipo de interés ni de goce, etcétera. Entonces, ¿qué ocurre? Que evidentemente la posición de Breogán no es la que interesa desde el punto de vista de acumular fuerza electoral, etcétera, y llega un mensaje de Madrid a la antigua usanza. Non é a antigua usanza, é justamente o contrario da antigua usanza. É dicir, non é que desde Madrid impoñan unha dirección máis fiel a Madrid. Van a impoñer Non, momento, espera, explícome. A ver, o que podíamos esperar na antiga usanza era que desde Madrid se dixese hai uns díscolos en Galicia, ou donde sexa, que queren afastarse da liña oficial. Pero o que se está dicindo aquí é hai unha realidade en Galicia que é máis complexa e que nos impón a necesidade de irmos conjuntamente con outros. No, é certo. Que grande eres. É certo. Non tedes visión política. Eu creo que hai un plano estratégico e un plano orgánico puramente. No estratégico, eu creo que Breogán ten razón tamén no sentido, aparte de creerse, de ser dos poucos que se creeron o tema da democracia participativa e os círculos asamblearios e que todo se iba a decidir en asambleas, pero aparte disso creo que ten razón unha cuestión que el plantea, que é o debate original de todo isto, non? Que é o de decir, bueno, temos que pensar se nos convén ou non ir en Marea. Por que? Por unha realidade que eu creo que ve todo o mundo, que nas eleccións xerais hai 6 diputados de En Marea no Congreso dos Deputados, só 2 de Podemos, e un ten a sensación de que o gran aporte de votos a esa coalición foi a marca Podemos. Pero ten a sensación de que esa discusión que tamén eles teñen, porque sempre digo mesmo, en Galicia hai unha antecedente que era a Alternativa Galega de Esquerdas, e non existía Podemos, claro. Evidente é unha especulación, pero é unha especulación. Pero no caso de Galicia hai un antecedente que é AGE. Non existía Podemos cando AGE se presentou as eleccións. Claro, eles teñen aí un argumento previo de que tirar que non existía. No caso da Colau, aquí houve un antecedente previo. As enquisas de voto, cando non se identifica a marca En Marea e existe Podemos, lle dan a Podemos de todo eso que foi En Marea unha representación importante superior a de calquera deles. En todo caso, unha especulación personal, evidentemente, que creo que teñen eles tamén. Segunda cuestión con respecto a isto. Bueno, pues claro, eles terán que, de cara ás eleccións autonómicas, decidir se o que convén é unha estrategia de Podemos Galicia, é dicir, se Podemos quere ser algo en Galicia, ou o que convén é ter aquí unha cousa ben asentadiña e que garantice un apoio a Pablo
Pablo Iglesias en Madrid. Eu creo que eso que está en discusión. Pablo Iglesias e Podemos España, digamos, Podemos Madrid, sacrifica neste momento o que Podemos poda ser en Galicia simplemente pola tranquilidade dun proxecto que o de Podemos en España. E orgánicamente, discrepo con Adina. A Dina dalles o beneficio, neste caso a dirección de Podemos Madrid dalle o beneficio da ingenuidade por novos, digamos. Non? Eu creo que non e se desmonta con unha cuestión moi fácil, que cando Podemos se transforma en partido político, aproban os estatutos. E desos estatutos se falou nesta mesa naquel momento. E coincidíamos moitos en que eran uns estatutos que xunto co Partido Popular probablemente significaban a estrutura máis vertical probablemente que tiña un partido político neste país, que sí que se disfrazaba de asambleas, de votacións, pero ao final quen decidía era a estrutura de Madrid. E o que pasou cando se foron elixindo as diferentes direccións autonómicas foi que as listas que non eran afíns a Pablo Iglesias non só non salían elixidas, sino que carecían de representación absoluta neses equipos de dirección. E daquelo ven isto. Pero si el propio Breogán salió porque la apoyó Vescanza, pero ¿de qué estamos hablando? Non houve intención de que Podemos fuera unha cousa diferente a un partido puro y duro. Yo no digo que son ingenuos por nuevos, sino lo que digo es que en cualquier partido cuando empieza hay una fase donde hay unas luchas sobre cuál debe ser la ideología dominante. Y esto, dicho en el sentido general, en cada dirección, ¿no? Desde la participación. En este caso. Sí, yo creo que sí. Y se vio desde el conflicto que empezó con ¿cómo se llamaba, hombre? Con Monedero, desde el conflicto que empezó con Monedero, desde todo ese tema, ¿no? Que al final, bueno, se tapó y se llevó más en silencio. Hay diferencias ideológicas. Déjame porque el asunto de Podemos llegó ya al Parlamento gallego, había sesión de control y Alberto Núñez Feijóo no dejó pasar la oportunidad de ponerlo encima de la mesa. Vamos a ver lo que pasó. Aunque Podemos Galicia no esté en el Parlamento gallego, sí lo están sus polémicas. Aquí a casta de Podemos de Madrid non ven a disolver o Partido Popular de Galicia como disolve a súa formación política. No, señoría. A meses para las autonómicas, Feijóo manda un recado a quienes anuncian que le arrebatarán la Xunta. Vostede xa é pasado, xa non ten credibilidade ninguna. Levan vostedes gobernando xa 9 meses nas cidades. Levántense vostedes dos sillóns e empecen a gobernar e empecen a traballar, señoría. Empecen a traballar por Galicia. Críticas a la gestión económica de Feijóo, al que el PSOE llamó un fala barato. El presidente defiende su modelo y le pide al PSOE que tome ejemplo. Vostede leva moitos meses en actitude de partida, enredando e non gobernando. Falla ser valiente para falar de política económica co seu currículum. Apunte, por favor. Apunte, por favor. A economía crece, baixe o paro, sube a afiliación. El presidente centra el debate en la política económica sin responder a otras alusiones. O seu vello amigo Marcial Dorado, que está na cadea por narcotráfico, ven de ser condeado de novo. Non quere falar de Marcial Dorado, nin de Pachi de Lucas, nin de Baltar. E aquí están todos ben retratados. Vostede, Aceves, Rita Barberá, Camps e Mariano Rajoy. Si quere vostede falar de economía, falamos. Si quere falar de outra cousa, tamén. Eu non son o portavoz do señor Besteiro. Son o portavoz de mí mesmo. Entre el público, el alcalde de Pontevedra, interesado en escuchar en persona la opinión de Feijóo sobre la prórroga que el PP ha concedido a ENCE. Todo por la pasta. A vostede e a min nos estorba a papeleira. O que non nos estorba son as miles de familias que viven do sector da madeira en Galicia, señoría. Esos non nos estorban. Defensa del empleo y críticas a AGE por impedir con su veto la ampliación de la planta de Citroën. Dicen que queren o dereito a decidir. E, sin embargo, onte no Parlamento nos negaron a posibilidade de discutir. Son vostedes, sin ninguna dúbida, os novos demócratas, señoría. Ataques mutuos y alta tensión en un pleno en el que hasta los focos se resienten. Bueno, la crisis de Podemos, que continuará mañana en las páginas de La Voz de Galicia. Podrán leer alguna noticia exclusiva en relación con este asunto, firmada por mis compañeros del periódico. El asunto, sin duda, más polémico de las últimas horas tiene que ver con la detención de dos titiriteros. Por fin, los dos conseguían salir esta tarde de la prisión de Soto del Real, en donde habían estado retenidos durante los últimos 5 días, fruto de una decisión judicial cuestionada por algunas asociaciones de jueces y por buena parte
del arco político. Estamos viendo el momento en el que esas dos personas abandonaban la prisión, decidieron no hacer declaraciones e incluso se vivieron momentos de una cierta tensión. Se supone que en las próximas horas bueno, pues, van a comunicar su punto de vista sobre esta peripecia que, por cierto, ha llegado mucho más allá de España. Una cabecera, bueno, pues tan poco sospechosa de ser bolchevique como el Financial Times, recogía en su edición de ayer este incidente, esta situación, y bueno, mostraba su sorpresa por la decisión de cancelar a los dos titiriteros. Y una de las noticias más llamativas de las últimas horas tiene que ver con bueno, pues una desviación hacia Ourense de todo este asunto, porque seguro que ya lo saben, ayer, martes de Carnaval, dos jóvenes eran identificados por la Policía Nacional. Un joven bueno, participaba en el Carnaval de Ourense disfrazado de titiritero y portaba una pancarta en la que se podía leer Gora Alcaeta, como saben, la misma pancarta que exhibían los titiriteros en ese espectáculo que tuvo lugar en Madrid. El joven fue identificado por la Policía Nacional y se decidirá en las próximas horas, lo decidirá la Audiencia Nacional, qué hace con él, si se queda una simple identificación o se toman algún tipo de medidas. Y para completar un poco todo este asunto, el todavía ministro del Interior, Jorge Fernández Díaz, escuchen lo que decía esta mañana en una entrevista radiofónica. Desde luego, lo que están esperando, como agua de mayo, es que hubiera un gobierno del PSOE con Podemos, Izquierda Unida y apoyado por el PNV. Desde luego, para los presos de ETA, sin duda, sería la mejor noticia. Bueno, pues declaraciones de Jorge Fernández Díaz, como decía en las últimas horas, que han sido censuradas duramente por todo el mundo. Se ha acusado al Partido Popular de estar utilizando el terrorismo con réditos políticos. Nos vamos corriendo a Rita Barberá. Pablo Carballo, buenas noches. Buenas noches. Una mujer que ha sido prácticamente protagonista hoy del 50% de los comentarios, dejémoslo ahí. Y eso que no la hemos visto, bueno, hemos visto su imitación. Y eso que no la hemos visto, efectivamente. En forma de muñeco. Bueno, vamos a empezar con Rajoy, porque hoy, por cierto, en el Senado, esa intervención hablaba de corrupción y dejaba una sentencia un tanto particular. Vamos a escuchar al presidente del Partido Popular y del Gobierno en funciones. Nosotros hemos permitido que los tribunales, la Fiscalía, las fuerzas y cuerpos de seguridad actúen y que las cosas se conozcan. Nosotros hemos permitido, decía Mariano Rajoy, a los jueces y a la policía que obren su trabajo, aquello de la separación de poderes. Bien, luego le preguntaban a la salida por el caso de Rita Barberá, que no se presentaba en el Senado esta mañana. Vean cómo eludía responder en dos ocasiones Rajoy. Presidente, ¿no cree que lo de Rita Barberá empieza a ser insostenible, presidente? Presidente, por favor, ¿ha hablado usted con doña Rita Barberá? Buenos días. Bueno, el fiscal anticorrupción podría estar preparando el suplicatorio al Tribunal Supremo para que Barberá declare como investigada. Es la única forma porque sigue aforada, precisamente por su condición de senadora. Rita Barberá es senadora por designación autonómica de Valencia y aunque el PP le ha retirado la presidencia de la Comisión Constitucional, le mantiene la vocalía, al igual que la de Economía. Pero a cambio la ha blindado nombrándola suplente de la Diputación Permanente en el Senado. Bueno, ¿por qué? Porque esa Diputación Permanente, 35 miembros, ahí lo están viendo, es la que da continuidad al Parlamento entre los periodos de sesiones y legislaturas. Es decir, sus miembros conservan su condición, expirado el mandato o disueltas las cámaras, lo que, bueno, pues mantendría a Barberá como aforada en el caso de haber nuevas elecciones generales. Bueno, y la nota entre los salpicados por la operación Taula la ha dado hoy el abogado José María Corbín. ¿Quién es José María Corbín? Es el cuñado de Rita Barberá. Está casado con su hermana, con Asunción, implicada directamente en la trama. Así respondía a preguntas de los compañeros de los medios de comunicación. Además, permitirme la licencia. Si yo me entero que mi mujer ha dado 1.000 euros, la corro a bofetadas. Ni ha dado, ni se los ha pedido nadie, porque mi mujer no es miembro del Partido Popular. Tontería, ¿recuerda? Es hermana de la alcaldesa, sí, pero es funcionaria de carrera. No sabemos si la licencia que pedía era poética o de caza. En fin, bueno, vamos con Rita Barberá porque no sé si ustedes saben que es periodista. En su origen nos vamos a quedar... En su origen, en los años 70, fue periodista de Radio Valencia, redactora, por cierto, de Urbanismo y Tribunales. Mira que te han traído al caso. Mira qué combinación. Efectivamente. Y por aquella época la veíamos como van ahora a disfrutar. Años 70, 1973. Tenía Barberá 25 años. A ver si la vemos en esa primera imagen. Ahí está, la de la musa del humor. El jurado de la Olimpiada del Humor, concurso literario instaurado por el Ayuntamiento de Valencia, la nombra musa del humor. ¿Han oído bien? Musa del
humor. Bueno, Barberá era conocida sobre todo porque su padre, José Barberá, fue presidente de la Asociación de la Prensa 30 años en el franquismo. Dirigió varios medios de comunicación, varios periódicos, incluido uno aquí en Galicia. Bueno, sus vínculos con la política le llegan 3 años después solo. 1976 se convierte en copromotora y cofundadora de Alianza Popular, con Manuel Fraga, en la Comunidad Valenciana. Llega a presentarse a las elecciones, ese es el primer cartel, año 1987, candidata a la presidencia de la Generalitat, ese que ven, aunque ya era diputada desde el 83. Logra 476.000 votos, la mitad casi que el socialista Joan Lerma, que se convirtió entonces en presidente. Bueno, y una imagen más, ahora que estamos repasando este pasado de Barberá, su llegada a la alcaldía, 1991. Así era Rita Barberá, entonces. Logra el poder, ser elegida de la mano de Unió Valenciana. No tenía mayoría, luego tuvo 5 absolutas de forma consecutiva, un poder omnímodo que mantendría en el Partido Popular hasta el pasado año, hasta 2015. Y lo que llama la atención es el vínculo de Mariano Rajoy con Rita Barberá. Elogios tras elogios, años tras años, afectos que Rajoy nunca presentaba a otros políticos de su partido. Vamos a recordar algunos de esos instantes. No sé si es mi obligación decirlo o no, pero me trae sin cuidado. Voy a decir lo que creo y lo que siento. Rita, eres la mejor. Una de las mejores alcaldesas, alcaldes que ha visto la democracia española desde 1977. Rita no es solo la mejor alcaldesa de la historia de Valencia, sino una de las grandes alcaldesas que ha tenido y tiene España. Tantos y tantos años de excelente gestión. Además, como ella ha dicho, se considera mi amiga. Y entonces, pues eso tiene consecuencias, claro, ¿no? Yo también estoy con Valencia, porque cuando yo voy por España lo digo, y yo puedo presentarme y decir, estas son mis credenciales, la gestión del Ayuntamiento de Valencia y la comunidad. El propio Mariano Rajoy ha dicho en varias ocasiones que si ha llegado a ser presidente del gobierno es gracias al Partido Popular de la Comunidad de Valencia. Un ejemplo, el pasado 2013. Yo sé que soy presidente del gobierno, que es el mayor honor que he tenido en mi vida, entre otras cosas por el gran apoyo que a mí siempre me dio el Partido Popular en la Comunidad Valenciana. Bueno, ¿y por qué este fervor por Valencia? Bueno, pues una de las posibles respuestas puede estar en el año 2008. Rajoy acaba de perder sus segundas elecciones. Las críticas internas sobre su figura y su liderazgo se multiplican en el partido. Esperanza Aguirre, Ignacio González, presidente de la Comunidad de Madrid, le piden, entre otros, que se aparten. Bueno, vemos titulares como estos en la prensa en 2008. El Partido Popular iba a celebrar un congreso, debía elegir al líder del partido y un hombre de rato, exministro de Ciencia Juan Costa, llenaba titulares. Era entonces diputado por Castellón, fíjense, Comunidad Valenciana. Dejaba críticas a Rajoy y la puerta abierta a presentarse contra él en varias ocasiones. Hoy lo que tiene es la responsabilidad de estar a la altura de lo que espera la sociedad española. Cuando el liderazgo fuerte se ejerce con los débiles, en el fondo lo único que se está haciendo es manifestar y poner encima de la mesa una prueba de la debilidad de ese liderazgo. Si tengo que tomar alguna decisión, en algún momento tuviera que dar un paso adelante, desde luego lo haría con muchísima ilusión, pero sobre todo con mucha responsabilidad. Bueno, pues finalmente, tras varios amagos, el hombre de rato, el diputado por Castellón, el exministro, no se presenta a ese congreso de junio del 2008, en el que el único candidato acaba siendo Mariano Rajoy, proclamado por ¿quién? Vamos a verlo. Votos en blanco, 409. Y votos a favor de la candidatura encabezada por don Mariano Rajoy Brey, 2.187, que significa un respaldo del 84,24% de los votos válidos emitidos.
Ese momento en el que Rita Barberá confirmaba que Mariano Rajoy iba a ser el presidente del Partido Popular, con ese amago de confrontación protagonizado por Juan Costa, recordemos, fue secretario de Estado con Rodrigo Rato, en fin, que si empezamos a tirar de hilos acabamos entendiendo un poco qué pasaba en esos momentos dentro del Partido Popular. Seguro que tenéis alguna sensación que os ha provocado todo este maravilloso informe que nos ha hecho Pablo Carballo, pero va a ser a la vuelta de publicidad.